Nunca pensé demasiado en las decisiones que tomaba. La mayoría de las veces, lo hacía por impulso, como si el tiempo para reflexionar fuera un lujo que no podía permitirme. Eso fue lo que ocurrió cuando acepté el trabajo de camionero. Me atrajo la idea de kilómetros interminables, carreteras solitarias y esa sensación de libertad que solo el horizonte puede ofrecer. No importaba la carga, el destino o las condiciones, firmé el contrato sin leerlo. No era la primera vez que lo hacía, pero esta sería la última. La rutina inicial fue sencilla. Llegué al almacén, recogí el camión y una carpeta con instrucciones. La carga ya estaba asegurada, y las puertas del compartimento trasero cerradas con un sello metálico que me dijeron que no debía romper bajo ninguna circunstancia. Me pareció algo exagerado, pero no pregunté. Dentro de la carpeta, encontré una lista de reglas. La primera me hizo sonreír, aunque más por lo absurda que por lo seria que parecía. Nunca te detengas si alguien hace señas desde la orilla de la carretera. ¿Quién se detendría, de todas formas? Las historias de emboscadas en la carretera son algo que cualquier conductor conoce. Así que guardé la carpeta en el asiento del copiloto y encendí el motor. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. La carretera era un hilo negro que se extendía frente a mí, sin sobresaltos, con las luces del camión iluminando el asfalto en destellos regulares. Me sentía cómodo, como si estuviera entrando en una rutina que podría repetir por años. Pero algo cambió cuando el sol comenzó a ocultarse tras las colinas. Era apenas perceptible al principio, una sensación de incomodidad que no podía explicar. Mis manos comenzaron a sudar sobre el volante, aunque el aire acondicionado mantenía la cabina fresca. Y entonces los vi. A unos cientos de metros, justo al borde de la carretera, estaban una mujer y un niño. Ella tenía la cara manchada de sangre y la ropa desgarrada. Él, apenas un bulto en sus brazos, parecía demasiado pequeño para entender lo que estaba ocurriendo. Ella agitaba las manos desesperada, sus gritos ahogados por el rugido del motor. Pisé el freno casi por instinto, pero mi pie se detuvo a medio camino. La regla. La regla decía que no debía detenerme. ¿Pero y si estaban en peligro? ¿Qué clase de persona seguiría conduciendo en esa situación? Intenté justificarlo. Quizás alguien más ya había llamado a la policía. Quizás esto era una trampa, y detenerme solo me convertiría en una víctima. Pero ninguna excusa podía apartar la imagen de sus ojos. La desesperación de ella, la mirada vacía del niño. Pasé de largo. La imagen me siguió durante kilómetros, como un fantasma reflejado en el parabrisas. Me repetía que había hecho lo correcto, pero mi conciencia gritaba lo contrario. No había nadie más en la carretera. Si yo no me detenía, nadie lo haría. El peso de la culpa comenzó a transformarse en algo más físico. Mis manos temblaban, y cada ruido en la cabina parecía amplificarse. La estructura del camión crujía en cada curva, y hasta el sonido del motor se volvió insoportablemente agudo. Intenté distraerme buscando algo en la radio, pero todo eran estáticas y canciones que se desvanecían antes de empezar. Minutos después, vi un par de luces en el retrovisor. Un coche se acercaba rápido. Por un momento, pensé que podría ser alguien que había visto a la mujer y quería avisarme, pero el coche se mantuvo a una distancia incómoda, demasiado cerca para ser casual. No intentaba adelantarme, ni disminuía la velocidad. Solo me seguía. Aceleré. El coche hizo lo mismo. No tenía sentido.
Nadie tenía razones para seguirme. Quizás era paranoia, o quizás la regla no era solo un consejo, era una advertencia. El coche finalmente se desvió, desapareciendo en un cruce. Pero la sensación de ser observado permaneció. De nuevo, abrí la carpeta. Leí la regla una y otra vez, como si pudiera encontrar entre las líneas una explicación que me calmara. Pero no había nada más, solo esas palabras que, al principio, me habían parecido insignificantes. Nunca te detengas si alguien hace señas desde la orilla de la carretera. El eco de esa frase resonó en mi mente, mientras la noche se tragaba el último rastro de luz. La carretera se había convertido en un túnel interminable. El mundo fuera del parabrisas era negro, interrumpido solo por la franja amarilla del asfalto que se deslizaba bajo las ruedas del camión. Sentía el cuerpo rígido, como si llevara años conduciendo, aunque habían pasado solo unas horas. El eco de la primera regla seguía repitiéndose en mi cabeza. Nunca te detengas. Esa mujer y ese niño. Sus rostros se habían grabado en mi mente como una fotografía. Lo más inquietante no era su sufrimiento, sino la certeza de que, al no detenerme, algo había cambiado dentro de mí. Un límite que nunca había cruzado antes acababa de romperse. Intenté calmarme concentrándome en los pequeños detalles, las luces del tablero, la vibración constante del motor, el sonido rítmico de las ruedas sobre la carretera. Pero entonces lo oí por primera vez. Era un ruido leve, como un golpe sordo proveniente de la parte trasera del camión. Pensé que podía ser la carga moviéndose. Eso tendría sentido, aunque la manera en que resonaba me hizo imaginar algo más. Algo vivo. Mi primera reacción fue revisar los espejos, pero solo vi la oscuridad tras el camión, las luces rojas reflejadas en el pavimento. No había nada fuera de lo normal, al menos nada visible. Desvié mi atención hacia la carpeta que había dejado en el asiento del copiloto. Por alguna razón, sentía que ahí estaba la respuesta. La abrí con manos temblorosas y pasé las páginas, buscando alguna indicación que explicara el ruido. Fue entonces cuando leí la segunda regla. Si alguien pregunta qué transportas, responde, documentos para la empresa. Nunca digas que no lo sabes. La frase me dejó perplejo. ¿Por qué sería necesario mentir sobre la carga? A fin de cuentas, yo no sabía qué había dentro del camión. Nadie me lo había dicho, y tampoco lo había preguntado. El sello metálico en las puertas traseras parecía estar ahí más para protegerme a mí que para asegurar la mercancía. El ruido volvió. Más fuerte esta vez, como si algo golpeara el interior del compartimento. Cerré la carpeta de golpe y aceleré, como si al hacerlo pudiera dejar atrás esa sensación de que algo no estaba bien. Poco después, me vi obligado a detenerme. La aguja del combustible se acercaba peligrosamente a la zona roja, y la próxima gasolinera apareció como un oasis. La estación estaba casi vacía, con excepción de un coche estacionado junto a las bombas. Apagué el motor y bajé de la cabina. El aire frío de la noche me golpeó la cara, despejando un poco la neblina mental que me había acompañado desde el comienzo del viaje. Mientras llenaba el tanque, un hombre vestido con un uniforme de seguridad apareció desde la pequeña tienda de la estación. No era alguien que habría notado en otras circunstancias, pero había algo en su manera de caminar, lenta y deliberada, que me puso en alerta. El hombre se detuvo a unos pasos de mí, mirándome fijamente. No habló de inmediato, y el silencio se alargó hasta volverse incómodo. Finalmente, su voz rompió el aire.
¿Qué llevas? Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo, consideré decir la verdad, que no tenía idea de lo que transportaba. Pero la regla se encendió en mi cabeza como una alarma. Responde, documentos para la empresa. La mentira salió de mi boca antes de que pudiera pensarlo demasiado. Documentos. El hombre no respondió. Sus ojos se deslizaron hacia el camión, deteniéndose en las puertas traseras. Parecía evaluar algo, como si supiera más de lo que decía. Me sentí atrapado en ese momento, como si hubiera cometido un error sin darme cuenta. Su mirada no era agresiva, pero había algo en ella que me hizo querer alejarme lo más rápido posible. Tan pronto como terminé de llenar el tanque, regresé al camión y cerré la puerta con un golpe. Encendí el motor y salí de la estación sin mirar atrás. Conforme la gasolinera desaparecía en el retrovisor, me di cuenta de que mi respiración era agitada, como si hubiera corrido una maratón. Mi mente se aferró a la regla como una tabla de salvación. Había seguido las instrucciones. Todo estaría bien, ¿verdad? Pero el ruido dentro del camión volvió. Esta vez más insistente, más claro. No era solo algo moviéndose. Era algo golpeando. Algo que parecía querer salir. Miré la carpeta. Las reglas estaban ahí para protegerme, lo sabía. Pero también sentí que cada página que pasaba era una sentencia que me alejaba más de cualquier idea de normalidad. La oscuridad de la carretera era asfixiante. La ausencia de luces o señales, la completa soledad del asfalto, hacían que el camión pareciera un ataúd en movimiento. No sabía si era el cansancio o algo más, pero sentía que el aire en la cabina se volvía más pesado con cada kilómetro. El ruido en el compartimento trasero continuaba, un golpeteo irregular que ahora no intentaba racionalizar. Sabía que no era la carga moviéndose. Era algo que exigía ser escuchado. Saqué la carpeta de nuevo, como si fuera un amuleto contra la creciente paranoia. Pasé las páginas rápidamente, buscando una respuesta, y ahí estaba. No abras el camión bajo ningún motivo, incluso si escuchas ruidos desde dentro. El sudor comenzó a escurrir por mi frente, helado, como si el aire acondicionado hubiese bajado de repente a temperaturas imposibles. Ahora no solo sabía que los ruidos eran esperados, sino que también estaba claro que no debía investigarlos. Pero esa regla planteaba una pregunta inevitable: ¿qué estaba transportando? El golpeteo cambió de ritmo. Ya no era aleatorio, sino constante, casi como un código. Quise convencerme de que era mi imaginación, pero sabía que no lo era. Algo o alguien estaba golpeando el interior del camión y ahora lo hacía con un propósito. Mi primera reacción fue acelerar, como si al hacerlo pudiera dejar atrás el sonido. Pero cuanto más rápido iba, más intensos eran los golpes. Comenzaba a sentirlos en el volante, como si reverberaran en la estructura del vehículo. El cansancio era insoportable. Llevaba más de 14 horas conduciendo, pero sabía que parar no era una opción. Cualquier descanso me pondría en peligro, aunque no sabía exactamente por qué. La carretera seguía extendiéndose, interminable, y el camión avanzaba como un animal herido que no tenía más opción que seguir. Intenté distraerme con la radio, buscando cualquier cosa que llenara el silencio de la cabina, pero todas las estaciones eran ruido blanco. Lo único que podía escuchar era mi respiración, cada vez más agitada, y el golpeteo que no cesaba. Volví a mirar la carpeta. Quería cerrar los ojos, ignorar las reglas, pero no podía.
Algo me impulsaba a seguir leyendo, como si cada palabra pudiera darme algo de control en medio del caos. De repente, las luces de otro camión aparecieron en el retrovisor. Era una mancha distante al principio, pero se acercaba rápidamente. En cuestión de minutos, las luces se colocaron directamente detrás de mí, tan cerca que iluminaban el interior de la cabina. El otro camión no intentaba adelantarme ni disminuir la velocidad. Simplemente se mantenía detrás, como un depredador acechando a su presa. Me obligó a concentrarme en el volante, cada músculo de mi cuerpo tenso. No podía permitirme cometer un error. El ruido dentro del camión cambió nuevamente. Esta vez era como un arañazo, un sonido que recorría el interior como uñas contra metal. Giré la cabeza hacia los espejos laterales, buscando algo, cualquier cosa, pero solo vi mi propio reflejo. Parecía un extraño, los ojos enrojecidos, el rostro cubierto de sudor. El otro camión permanecía detrás, inmóvil, su presencia una amenaza muda. Intenté pensar en un plan, pero el golpeteo y los arañazos en el compartimento trasero consumían mi mente. El retrovisor central me llamó la atención. Estaba ahí, pequeño y discreto, pero su superficie parecía vibrar con cada golpe proveniente de atrás. Sentí la tentación de mirar, pero me obligué a mantener los ojos en la carretera. Algo en mí sabía que si miraba, rompería una barrera que no debía cruzar. El otro camión desapareció tan repentinamente como había llegado, girando en un desvío. Pero no me sentí aliviado. Su ausencia solo intensificó mi paranoia. Ahora estaba solo otra vez, con la carretera interminable y los ruidos en el camión como mis únicos acompañantes. Quise detenerme, abrir las puertas traseras y terminar con la incertidumbre, pero la regla lo prohibía. Había algo en esas palabras, algo definitivo, que me impedía desobedecer. No abras el camión bajo ningún motivo. Esa frase me golpeaba como un eco interminable. Sabía que no podía abrirlo, pero también sabía que no podía ignorar los ruidos. La tensión me estaba destrozando, llevándome al límite de mi cordura. Seguí conduciendo, con las manos apretadas en el volante, esperando que la próxima regla me ofreciera algo más que miedo. No sabía cuánto más podría soportar. El amanecer seguía ausente, como si la noche se hubiese extendido más de lo normal. Cada minuto en esa carretera parecía durar una eternidad. La falta de sueño hacía que el mundo se sintiera irreal, un espacio cerrado en el que el camión y yo éramos los únicos habitantes. El ruido en el compartimento trasero continuaba, pero ahora había algo más. Podía sentir la vibración bajo mis pies, un golpeteo sutil que se transmitía a través del suelo del camión. El volante también lo sentía. Era como si el vehículo estuviera vivo, como si respondiera a algo que no podía comprender. Necesitaba detenerme, aunque solo fuera unos minutos. Mi cuerpo me lo exigía, y mi mente, saturada por la tensión, no podía seguir funcionando. Una señal de gasolinera apareció en la distancia. Me aferré a ella como si fuera la solución a todos mis problemas, aunque sabía que no lo era. La estación era pequeña, apenas un par de bombas de combustible y una tienda que parecía haber visto tiempos mejores. Apagué el motor y dejé que el silencio llenara la cabina. Fue peor. Sin el rugido constante del motor, el ruido en el compartimento trasero se escuchaba con claridad, algo rascaba el interior, como uñas arañando metal. Salí rápidamente, esperando que el aire frío de la noche despejara mi mente. En lugar de eso, sentí una punzada de incomodidad.
Había otro camión estacionado al otro lado de la estación, su motor apagado, pero con luces débiles encendidas en la cabina. No había nadie a la vista. Comencé a llenar el tanque, mirando nerviosamente hacia el otro camión. No sabía por qué, pero su presencia me inquietaba más de lo que debería. Era exactamente como el mío, misma marca, mismo modelo, como si fuera un reflejo distorsionado. Estaba terminando cuando lo vi, un hombre emergió lentamente del otro camión. Su figura parecía tambalearse ligeramente, como si le costara mantenerse en pie. Estaba vestido con ropa común, pero su rostro era lo que más me perturbó. Parecía exhausto, sus ojos hundidos y su piel de un color ceniciento que no era natural. Se acercó con pasos torpes, deteniéndose a una distancia incómodamente corta. No dijo nada, pero su presencia pesaba como una losa sobre mí. En sus manos llevaba algo, una hoja doblada que extendió hacia mí sin pronunciar palabra. Lo tomé, aunque mis manos dudaron. Era una nota escrita a mano, garabateada con prisa. El mensaje era breve, pero cada palabra resonó en mi mente como un golpe. No salgas de la cabina después del atardecer. Lo miré, pero él ya había comenzado a regresar a su camión. Observé cómo subía a la cabina y cerraba la puerta tras de sí. El motor se encendió un minuto después, y el camión desapareció en la oscuridad de la carretera sin dejar rastro. Volví al mío, temblando. La carpeta seguía en el asiento del copiloto, abierta. Busqué la siguiente regla con urgencia, como si pudiera confirmar lo que acababa de leer. Y ahí estaba. No salgas de la cabina después del atardecer. El corazón comenzó a latirme con fuerza. El hombre lo sabía. Había leído las mismas reglas que yo, o al menos conocía las consecuencias de romperlas. Miré el reloj. Eran las 5:45 de la mañana. El sol debería haber salido ya, pero la oscuridad seguía siendo absoluta. Encendí el motor y volví a la carretera, apretando el volante con una fuerza que hacía doler mis manos. El ruido en el compartimento trasero había cambiado de nuevo. Ya no eran golpes ni arañazos, sino algo más inquietante, pasos. Podía escucharlos claramente, como si algo estuviera caminando lentamente de un lado al otro. No miré los espejos. No podía permitírmelo. Cada regla parecía diseñada para retorcer mis instintos, para obligarme a ignorar todo lo que mi mente gritaba que debía hacer. Kilómetros después, vi un coche estacionado al lado de la carretera. Sus luces de emergencia parpadeaban débilmente y un hombre estaba inclinado sobre el capó, como si intentara arreglar algo. Lo que llamó mi atención fue que nunca levantó la cabeza mientras pasaba. Era casi como si supiera que no me detendría. La oscuridad persistía y la carretera parecía cerrarse sobre mí. Por primera vez, me di cuenta de que no tenía un destino claro en mente. Solo sabía que debía seguir conduciendo, seguir las reglas, y esperar que el próximo amanecer finalmente llegara. Pero en el fondo, algo me decía que esa noche no iba a terminar. El tiempo ya no tenía sentido. La carretera parecía una línea infinita, un espacio sin principio ni final. Las pocas señales que aparecían no ofrecían ninguna información útil, solo nombres de lugares que no recordaba haber visto en ningún mapa. El ruido en el compartimento trasero seguía. Había pasado de ser un golpeteo a algo más organizado, un patrón que no podía descifrar pero que sentía dirigido hacia mí. Ya no intentaba racionalizarlo. Sabía que cualquier explicación lógica quedaría corta frente a lo que estaba ocurriendo.
El sueño me atacaba con la violencia de un enemigo invisible. Los párpados me pesaban y las luces de la carretera se volvían manchas borrosas. Pero detenerme no era una opción. El eco de la cuarta regla seguía latente en mi mente: no salgas de la cabina después del atardecer. La carpeta seguía abierta en el asiento del copiloto. Cada vez que la miraba, sentía que me observaba de vuelta, como si supiera que estaba a punto de romperme. Mi mano temblorosa pasó las páginas, buscando la siguiente regla. Y ahí estaba. Apenas unas palabras, pero cada una se sintió como un peso que caía sobre mis hombros. No mires el retrovisor si sientes que alguien te está observando. Leí la frase varias veces, como si pudiera cambiar su significado. No tenía sentido, y sin embargo, lo entendía. Esa sensación de que algo, alguien, me miraba desde la oscuridad se había vuelto constante desde que dejé la gasolinera. Mis manos se aferraron al volante, pero mis ojos se movieron involuntariamente hacia el pequeño espejo retrovisor. Su superficie negra parecía pulsar, como si el cristal vibrara con el mismo ritmo de los ruidos del compartimento trasero. Respiré hondo. No mires. No mires. Era un mantra que repetía en mi mente, pero mi curiosidad era más fuerte. Apenas un segundo, solo un vistazo rápido, me dije. Lo suficiente para confirmar que no había nada allí. No pude evitarlo. Mi mirada se encontró con el espejo. Al principio, no vi nada. Solo el vacío de la carretera trasera y el reflejo de las luces del camión. Pero entonces, algo se movió. Era un parpadeo en la periferia, algo que no debería estar ahí. Una silueta. Oscura, sin detalles, apenas un contorno humano. Estaba detrás del camión, en el borde de la luz de los faros traseros. No se movía, pero era inconfundible. Mi corazón latía con tanta fuerza que dolía. Intenté apartar la mirada, pero el miedo me había paralizado. Algo en esa figura me atrapaba, como si me desafiara a mirarla más de cerca. Y entonces, lo que fuera que estaba allí dio un paso hacia adelante. Solté un grito ahogado y aparté la mirada del espejo. Mi respiración era descontrolada y el sudor me empapaba la espalda. El volante temblaba bajo mis manos, aunque sabía que no era el camión, sino yo. Aceleré. El motor rugió como si compartiera mi pánico, pero no importaba cuán rápido iba, no podía escapar de la sensación de que la figura seguía allí. No me atreví a mirar de nuevo. El ruido en el compartimento trasero se volvió frenético, como si respondiera a mi terror. Golpes, arañazos, incluso lo que sonaba como un gemido ahogado. Apreté los dientes y forcé mi atención en la carretera. Pero entonces, lo vi. A través del rabillo del ojo, en el espejo lateral, la misma silueta. Ahora estaba más cerca, moviéndose al borde de mi campo de visión. No podía respirar. No podía pensar. Lo único que podía hacer era seguir conduciendo. El ruido dentro del camión cesó de repente. Un silencio absoluto, tan opresivo que me hizo desear que volviera el golpeteo. Algo en mi interior me decía que lo peor estaba por venir. Vi un desvío adelante, una señal oxidada que apuntaba hacia un camino lateral. Sin pensar, giré el volante, abandonando la carretera principal. Necesitaba alejarme, esconderme, aunque no sabía de qué. El camino era más estrecho, rodeado de árboles que parecían cerrarse sobre mí. Las luces del camión iluminaban las ramas retorcidas, que se movían como si estuvieran vivas.
En el retrovisor, la figura ya no estaba. Pero su ausencia no me calmó. De alguna manera, sabía que aún estaba conmigo. No detrás del camión. No fuera. Dentro. El volante tembló en mis manos, y el silencio en el compartimento trasero se rompió con un único golpe. Fuerte. Definitivo. No quise imaginar lo que podría suceder después. Solo podía aferrarme a la carpeta, a las reglas, como si fueran lo único que me separaba de algo que no podía enfrentar. El camino secundario era un túnel de árboles, oscuros y apretados, que parecían estrangular la poca luz de los faros del camión. Cada metro me hacía sentir más atrapado, como si la carretera no me llevara a ningún lugar, solo más profundo en algo que no entendía. El silencio en el compartimento trasero era una pausa que no podía disfrutar, estaba cargado de expectativa, de algo que sabía que no quería enfrentar. Intenté tranquilizarme, pero mis manos temblaban sobre el volante. Me obligué a mirar al frente y no a los espejos. La quinta regla seguía grabada en mi mente: no mires el retrovisor si sientes que alguien te está observando. Pero ahora no podía evitar la sensación de que esa regla no era suficiente. Abrí la carpeta con una urgencia que bordeaba la desesperación. Pasé las páginas con dedos sudorosos, buscando la siguiente advertencia. Cuando la encontré, el aire se me atascó en los pulmones. Si alguien aparece en la cabina, no muestres que lo notaste. Leí la frase una y otra vez, como si mi mente se negara a aceptar su significado. ¿Alguien en la cabina? Mi cuerpo entero se tensó. El espacio a mi alrededor, pequeño y cerrado, de repente parecía más grande, lleno de esquinas que no podía controlar. Seguí conduciendo, intentando aferrarme a una rutina que me mantuviera cuerdo. Manos en el volante, ojos en la carretera. Pero cada movimiento a mi alrededor, cada sombra que las luces parecían moldear, me hacía dudar. Sentí algo detrás de mí. Era una presencia, una certeza irracional pero innegable. No me atreví a girarme, pero el aire de la cabina cambió. Era más frío, más denso. El leve aroma a plástico del camión se mezclaba ahora con algo diferente, un olor metálico, como sangre seca. El ruido en el compartimento trasero volvió, pero esta vez no era el mismo. No eran golpes ni arañazos. Era un arrastrar lento, pesado, como si algo estuviera moviéndose con cuidado. El volante se resbaló entre mis manos cuando el sudor comenzó a empapar mis palmas. Mi mirada se dirigió involuntariamente al asiento del copiloto. Allí estaba mi chaqueta, doblada, tal y como la había dejado al inicio del viaje. Pero algo había cambiado. La chaqueta no estaba como antes. No podía decir qué era, pero algo en cómo estaba colocada me hizo sentir que alguien más la había tocado. No me moví. No quería moverme. La regla era clara, no debía mostrar que lo había notado. Mis ojos volvieron al frente, clavándose en la carretera como si fueran un ancla que me protegía del abismo. Pero no podía ignorarlo. Mi respiración era superficial, como si inhalar demasiado rápido pudiera alertar a quien fuera que estaba allí. Mis oídos captaban cada crujido del camión, cada pequeño sonido que antes habría pasado desapercibido. Ahora, todo parecía amplificado, como si la cabina se hubiera convertido en una caja de resonancia. Mis dedos se cerraron con tanta fuerza sobre el volante que sentí que podrían partirlo. Quería hablar, romper el silencio con mi propia voz, pero ¿a quién le iba a hablar? ¿Qué iba a decir? El camino seguía adelante, interminable,
pero el espacio dentro del camión parecía achicarse con cada segundo. Sentía que algo o alguien estaba justo a mi lado, esperando, observando. Pero la regla era clara, no debía mostrar que lo sabía. A lo lejos, las luces de otro camión aparecieron en la curva. Pasó rápidamente junto al mío, y durante un breve instante, las luces iluminaron el interior de mi cabina. Fue solo un segundo, pero lo vi. En el asiento del copiloto, algo se movió. No sé qué fue exactamente, si una sombra o un reflejo, pero no era mi chaqueta. Algo estaba allí, sentado, mirando hacia adelante. Mi mente entró en una espiral de pánico. Quería gritar, saltar del camión, pero mis manos no soltaban el volante. Solo seguí conduciendo, como si hacerlo pudiera salvarme. El ruido en el compartimento trasero cesó de nuevo, y la cabina quedó sumida en un silencio absoluto. Un silencio que me hacía sentir que cada respiración era una amenaza. La regla decía que no debía reaccionar, pero no decía cuánto tiempo debía soportar. No decía qué pasaría si rompía esa regla. Y entonces, lo entendí, no era cuestión de romper las reglas. Era cuestión de cuánto podía aguantar antes de que algo, o alguien, decidiera romperme a mí. El amanecer seguía sin aparecer. Mis ojos, cansados y ardientes, buscaban un indicio de luz, pero la oscuridad era impenetrable, como si el sol hubiera decidido no salir jamás. La carretera se había convertido en una extensión de mi propio miedo, y cada kilómetro avanzaba con la certeza de que algo estaba esperando el momento perfecto para actuar. El silencio en el compartimento trasero no era un alivio. Era peor. Ese vacío amplificaba la tensión dentro de la cabina. Mi chaqueta seguía en el asiento del copiloto, inalterada, pero cada vez que mi vista se desviaba hacia ella, sentía una punzada en el estómago. Me esforzaba por no mirarla demasiado tiempo, pero era como un imán, algo que sabía que no debía observar pero que no podía ignorar del todo. El camino cambió sin previo aviso. De pronto, vi luces débiles en la distancia. Una pequeña parada de carretera apareció ante mí, apenas un café desvencijado con un par de coches estacionados afuera. Una sensación contradictoria me invadió. Parte de mí quería detenerse, salir del camión y respirar aire fresco, pero otra parte, más fuerte, sabía que detenerse significaba exponerse. El motor seguía rugiendo, pero mi cuerpo ya no podía más. El hambre y el agotamiento habían erosionado mi fuerza. Decidí parar. La carpeta permanecía cerrada en el asiento del copiloto mientras me bajaba con movimientos torpes, como si el simple acto de abrir la puerta del camión pudiera romper un equilibrio frágil. El aire exterior no me ofreció alivio. Estaba cargado de humedad y un olor extraño, metálico y amargo, que me hizo dudar de mi decisión. Aún así, me dirigí hacia el café. El interior del local era una cápsula de silencio. 3 personas estaban sentadas en diferentes mesas, pero ninguna hablaba. Sus rostros eran inexpresivos, sus ojos fijos en sus respectivos platos o tazas como si estuvieran atrapados en una rutina mecánica. Mi presencia no pareció importarles. Pedí un café, pagué, y volví al camión con la taza en mano, sin atreverme a quedarme más tiempo en ese lugar. Mientras subía de nuevo a la cabina, sentí una mirada clavada en mí. Era un hombre, uno de los que había estado sentado dentro del café. Estaba ahora de pie junto a la entrada, observándome con una intensidad que me hizo apretar el paso. Cerré la puerta del camión y bloqueé los seguros, como si eso pudiera protegerme.
Mi vista se desvió hacia la carpeta, un impulso que no pude resistir. Al abrirla, mis manos temblaron al encontrar la siguiente regla. Si alguien empieza a vigilar el camión, no interactúes y arranca de inmediato. El café y el hombre desaparecieron en el retrovisor mientras pisaba el acelerador. Mi corazón latía desbocado, pero la regla me había salvado de algo que no entendía. A medida que avanzaba, comencé a sentir que la carretera misma se transformaba. Los árboles parecían más altos, más cerrados, como si estuvieran doblándose hacia el camión. Entonces, lo vi. A través del espejo lateral, noté una figura caminando al costado de la carretera. No iba en mi dirección, pero tampoco parecía tener un destino claro. Su paso era lento, y su cuerpo delgado se movía con una rigidez antinatural. Cuando pasé junto a él, no levantó la vista, pero el simple hecho de su presencia me llenó de una inquietud que no podía explicar. La figura desapareció en la distancia, pero apenas había avanzado unos kilómetros cuando apareció otra. Esta vez era una mujer, inmóvil, con el rostro cubierto por el cabello. Estaba de pie en medio de la carretera. Giré el volante bruscamente para evitarla, y el camión tembló bajo mis manos. Mis ojos buscaron su figura en los espejos, pero no había rastro de ella. El golpe en el compartimento trasero volvió, fuerte y agresivo. Era como si algo estuviera golpeando con desesperación, exigiendo salir. No miré los espejos esta vez. No lo necesitaba. Sabía que no estaba solo. El camino continuaba, pero ya no confiaba en que tuviera un final. La carpeta seguía en mi regazo, abierta, con reglas que se convertían en un salvavidas a medias, algo que me mantenía en movimiento pero no me ofrecía ninguna promesa de seguridad. Con cada kilómetro, mi paranoia se mezclaba con una certeza fría: alguien me estaba siguiendo, pero no desde fuera del camión. Desde dentro. El ruido del compartimento trasero se convirtió en un ritmo constante, un tamborileo que resonaba en la estructura del camión y en mi mente. Ya no era solo el miedo de escuchar algo que no debía estar ahí, sino la certeza de que lo que estuviera dentro sabía que yo lo escuchaba. La carretera seguía siendo un vacío interminable. Los árboles, las curvas, las sombras en el borde del camino, todo se desdibujaba en una mezcla de paranoia y agotamiento. La carpeta, con sus reglas malditas, yacía cerrada en el asiento del copiloto. No quería abrirla otra vez, pero sabía que eventualmente tendría que hacerlo. Mis pensamientos se interrumpieron cuando el teléfono, olvidado en el panel del camión, empezó a sonar. El ruido fue tan inesperado que casi solté el volante. Un número desconocido brillaba en la pantalla. No tenía intención de contestar, pero el timbre no se detenía. Resonaba en la cabina como una alarma, una advertencia que no podía ignorar. Finalmente, con la garganta seca y el pulso acelerado, tomé la llamada. No hubo saludo, solo una respiración lenta al otro lado. Luego, una voz grave, fría, que hablaba con una tranquilidad que me heló la sangre. ¿Has seguido todas las reglas? Quise responder, pero no pude. Era como si la voz hubiera drenado mi capacidad de hablar. La línea quedó en silencio unos segundos antes de que la voz volviera. Sigue la octava. La llamada se cortó, y el eco de esas palabras quedó flotando en el aire. La octava regla. Mi mano tembló mientras abría la carpeta. Pasé las páginas hasta encontrarla, y mi corazón pareció detenerse al leerla. Si recibes una llamada, anota el número y no contestes más.
El número ya no estaba en la pantalla del teléfono. Había desaparecido tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un vacío que se sentía más amenazante que cualquier otra cosa. El ruido en el compartimento trasero se detuvo de golpe, un silencio tan abrupto que hizo que el aire en la cabina pareciera más pesado. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, ni siquiera miré la pantalla. Lo dejé sonar, cada timbre como un latido en mis sienes, hasta que finalmente cesó. Pero el alivio duró poco. El ruido en el compartimento trasero volvió, más fuerte, más insistente, como si lo que estuviera allí supiera que no había respondido y ahora quisiera castigarme por ello. Pisé el acelerador, pero la velocidad no me daba consuelo. La carretera parecía estirarse frente a mí, un túnel interminable sin salida. La radio seguía siendo un pozo de estática, y cada vez que miraba a los espejos, me obligaba a apartar la vista de inmediato. El teléfono sonó por tercera vez. Esta vez no era un número desconocido, sino uno que reconocí, el del hombre que me contrató. El que me entregó las llaves del camión y la carpeta sin ninguna explicación. Sabía que no debía responder, pero mi mano se movió por sí sola. Antes de que pudiera detenerme, ya había contestado. No debiste aceptar el trabajo, dijo la voz al otro lado, cortante y vacía. Mi boca se abrió para preguntar, pero la llamada se cortó antes de que pudiera pronunciar una palabra. Dejé caer el teléfono al suelo de la cabina. Mi cabeza estaba llena de un zumbido insoportable, como si algo dentro de mí estuviera tratando de bloquear lo que acababa de oír. La carpeta permanecía abierta en el asiento del copiloto. Quise tirarla, arrojarla por la ventana y fingir que nunca había existido, pero no lo hice. En cambio, mis ojos se posaron en las siguientes reglas, las que aún no había leído. Las palabras eran un borrón, pero la sensación de que me dirigía hacia algo inevitable era clara. No importaba cuántas reglas siguiera. El camión, la carretera, las llamadas, todo formaba parte de algo que estaba completamente fuera de mi control. El ruido en el compartimento trasero cambió. Ya no eran golpes, ni pasos, ni arañazos. Ahora era un susurro. Un sonido que no podía descifrar, pero que sentí como si me estuviera llamando por mi nombre. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez ni siquiera lo miré. Solo seguí conduciendo, sin saber cuánto más podría soportar antes de que el peso de las reglas terminara por aplastarme. El camión avanzaba por la carretera como un animal herido, pesado y lento, arrastrándose hacia un destino que cada vez me parecía más lejano. El zumbido en mi cabeza, los susurros que se filtraban desde el compartimento trasero, y el teléfono que seguía vibrando contra el suelo de la cabina habían creado una sinfonía macabra que estaba destruyendo lo poco que quedaba de mi cordura. No podía apartar la vista de la carpeta. Las reglas que había leído y las que aún no habían salido a la luz me miraban desde el asiento del copiloto, como un juicio constante que pesaba sobre cada decisión que tomaba. Mis manos, pegajosas de sudor, se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos me dolían. Tomé la carpeta con una mano, incapaz de resistir la urgencia de saber. Pasé las páginas con dedos temblorosos hasta que llegué a la 9ª regla. No abras la carpeta antes de llegar al destino final. Las palabras eran un golpe directo al estómago. Era la primera vez que una regla me prohibía hacer algo que ya había hecho, y el pánico que sentí fue inmediato. La carpeta ya estaba abierta. Las reglas ya habían sido violadas. Mi cuerpo entero se tensó mientras la realidad se hundía en mí como un cuchillo,
No sabía lo que significaba romper una regla, pero estaba seguro de que no sería algo que pudiera soportar. El teléfono vibró nuevamente, esta vez con un ímpetu que lo hizo saltar sobre el suelo. Me negué a mirarlo. No contestes más, no contestes más. Repetí esas palabras en mi cabeza, como si al hacerlo pudiera borrar mi error. El ruido en el compartimento trasero cesó de nuevo. Esta vez no fue un alivio, sino una amenaza. Sentí un cambio en el aire, como si la atmósfera misma del camión hubiera cambiado. Los susurros habían desaparecido, pero en su lugar, sentía una presencia. No estaba seguro de si venía del compartimento trasero o de algún lugar más cercano. Tal vez de la cabina misma. Tal vez justo detrás de mí. El volante vibró entre mis manos. El camión comenzó a desviarse ligeramente, como si algo en su estructura se estuviera resistiendo al movimiento. No sabía si era la carretera, el motor o algo mucho peor. El camino estaba vacío, como lo había estado durante horas. Pero entonces vi luces. A lo lejos, un almacén apareció en la penumbra, rodeado de contenedores oxidados y maquinaria abandonada. No había señalización ni indicios de que fuera un lugar de tránsito habitual. El almacén debía ser mi destino. No podía ser una coincidencia. Cuando el camión se acercó, sentí como la presión dentro de la cabina aumentaba. El ruido del motor parecía ahogado, como si el vehículo mismo estuviera luchando contra mi decisión de detenerme. La carpeta resbaló de mis manos y cayó al suelo. Intenté ignorarla, concentrándome en la entrada del almacén, pero algo en mi interior me decía que la carpeta no había terminado conmigo. Apagué el motor y me quedé en silencio. La quietud era insoportable, un vacío tan absoluto que parecía más ruidoso que cualquier golpe o susurro que hubiera escuchado antes. No podía quedarme allí. Abrí la puerta de la cabina con movimientos torpes y bajé. El aire exterior era pesado, cargado con un olor acre que me revolvió el estómago. Mis pasos resonaban en el pavimento, un eco que parecía demasiado fuerte para un espacio tan abierto. El almacén estaba frente a mí, con sus puertas entreabiertas como una boca que me invitaba a entrar. Quería correr, pero mis pies no respondían. Sentía una fuerza que me empujaba hacia adelante, algo que no podía ver pero que sabía que no me dejaría ir. Cuando llegué a las puertas, algo en el interior del camión golpeó con una fuerza que hizo vibrar todo el vehículo. Me giré instintivamente, y por un instante, juraría que vi una sombra moviéndose detrás de los cristales de la cabina. El teléfono, olvidado en el suelo del camión, comenzó a sonar una vez más, su vibración resonando como un latido dentro del compartimento cerrado. Sabía que no debía mirar atrás. La regla lo prohibía, pero no decía nada sobre el destino que me esperaba dentro del almacén. Y entonces entendí, las reglas no estaban diseñadas para protegerme. Solo estaban ahí para guiarme hacia lo inevitable. El almacén me miraba, silencioso y enorme, una estructura oxidada que parecía inclinarse hacia mí. Las puertas abiertas revelaban una oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino algo más denso, algo que parecía esperarme. El teléfono en la cabina del camión seguía vibrando, y cada sonido me perforaba los nervios. El golpe que había sacudido el compartimento trasero momentos antes todavía resonaba en mi pecho. Todo en mí gritaba que debía correr, pero mis piernas estaban enraizadas al suelo, como si el peso de las reglas me hubiera clavado allí. Respiré hondo y di un paso hacia el almacén. La carpeta, abandonada en la cabina, seguía abierta, pero ya no era mi guía.
Lo sabía sin necesidad de mirarla. Las reglas no importaban ahora. Todo lo que quedaba era enfrentar lo que había tras esas puertas. El primer paso dentro del almacén fue como cruzar una frontera invisible. El aire cambió, frío y pesado, cargado de un olor rancio que me hizo contener el aliento. El suelo estaba cubierto de polvo, pero no era el polvo de un lugar olvidado, sino algo más extraño, casi orgánico. Avancé lentamente, con los sentidos alerta. Mi respiración era lo único que rompía el silencio, pero incluso eso parecía fuera de lugar, como si el almacén me escuchara y no le gustara mi presencia. Entonces lo vi. En el centro del espacio vacío había una silla. Una silla metálica simple, iluminada por una luz tenue que colgaba del techo. A su alrededor, figuras de pie, inmóviles. Estaban en las sombras, sus cuerpos apenas delineados, pero eran inconfundibles. Personas. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor que resonaba en mis oídos. Ninguna de las figuras se movía, pero sabía que estaban conscientes de mi presencia. No necesitaba ver sus rostros para saberlo. Di un paso atrás, pero el sonido de mi pie contra el suelo pareció romper algo. Una de las figuras se inclinó ligeramente hacia adelante, y luego otra, y otra. No se acercaron, pero su simple movimiento me hizo retroceder de nuevo, casi tropezando. Entonces, detrás de mí, el camión volvió a emitir un golpe, más fuerte que los anteriores. Me giré instintivamente, y allí, en la distancia, vi cómo las luces de la cabina parpadeaban. Las puertas del compartimento trasero estaban abiertas. No recuerdo haber escuchado el sonido del sello rompiéndose, ni el crujido metálico de las puertas. Simplemente estaban abiertas, como si siempre lo hubieran estado. Quise correr hacia el camión, cerrarlas, asegurarme de que nada hubiera salido, pero mis piernas no respondieron. En cambio, una sensación de pavor absoluto me inundó. No podía acercarme al camión, pero tampoco podía quedarme en el almacén. Las figuras, mientras tanto, se habían movido un poco más. Ya no estaban en las sombras, pero sus rostros seguían siendo invisibles, como si algo los cubriera o los deformara. El teléfono, aún en la cabina, comenzó a sonar de nuevo. Su vibración, regular y desesperante, era ahora el único sonido en el aire. No podía más. Grité, un grito que salió desgarrado, como si quisiera expulsar todo el miedo que había acumulado en el cuerpo. Pero no cambió nada. Las figuras seguían allí, el camión seguía abierto y el teléfono seguía sonando. Unos pasos. Esta vez no eran imaginarios, no eran ruidos en mi cabeza. Alguien, o algo, estaba caminando detrás de mí. Me giré lentamente, incapaz de evitarlo. Una de las figuras estaba a pocos pasos. Podía verle el rostro ahora, y lo reconocí de inmediato, era la mujer ensangrentada de la carretera, la que había visto al inicio de este viaje. Su mirada estaba vacía, pero su boca formaba palabras que no podía oír. Intenté moverme, escapar, pero mis pies se negaron a obedecer. Las otras figuras comenzaron a acercarse también, formando un círculo a mi alrededor. Una de ellas levantó la mano. En su palma, sostenía algo que me hizo sentir como si todo el aire hubiera desaparecido del lugar, la carpeta. No sé cómo terminó ahí, pero su presencia era innegable. Una de las figuras la abrió lentamente y comenzó a pasar las páginas, como si leyera algo que solo le importara a ella. Y luego habló, su voz era la misma que había escuchado por teléfono. «Has llegado».
Todo se apagó. El almacén, las figuras, incluso mi propia conciencia. Lo último que sentí fue el peso de las reglas, que nunca fueron mías para romper. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta y comenta. Y suscríbete a mi canal.